Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:05, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca ser el espacio en las tardes en las que frenamos de toda la velocidad y la intensidad que trae la agenda noticiosa para analizar los fenómenos que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Recuerden que pueden escucharnos 93.5 FM en todo el país, www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo y a través de Canal 2 esta noche a las 8 de la noche. Quiero saludar a nuestra productora Isel Martínez, que ya está con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, muy buenas tardes a la gente que nos sigue a esta hora por 93.5 y también por Canal 2 en horas de la noche. Martes de Consejo de Gobierno y anuncios importantes que para muchos ya se veían esperados. Por ejemplo, el nombramiento de don Mauricio Herrera como ministro de Comunicación y la salida de don Wilhelm von Bramen. Sí, la salida de don Wilhelm adelantada desde ayer, sí. Prácticamente se sabía, solo la Oficina de Comunicación de Presidencia no sabía de la renuncia de Wilhelm von Bramen, porque anoche les hacíamos una consulta, eso de las 8:30 de la noche, ellos no sabían, nos recomendaron esperarnos hoy al Consejo de Gobierno para consultar, lo hicimos. Bueno, don Wilhelm está fuera del gobierno por una decisión personal, que tiene que ver más con sus negocios que por cualquier situación en el ministerio, en el Instituto Costarricense de Turismo. Y el nombramiento de Mauricio Herrera es el que a mí me parece un mensaje muy fuerte de la administración Solís Rivera, en el sentido, no hay que olvidar, Mauricio Herrera demandó al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que Mauricio reprodujo, siendo director del diario La Nación, un artículo que salió en una revista rusa sobre un diplomático. La reprodujo textualmente. Aquí hubo una discusión enorme que terminó con una condena penal a Mauricio Herrera, donde se desarrolló unas teorías internacionales muy interesantes que después se convirtieron en doctrina, que tienen que ver con la real malicia y algunas otras cosas, digamos, de cuánto quería Mauricio hacer daño, si había una intención real de hacer daño de Mauricio Herrera. Él llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la elevó a la Corte Interamericana. El Estado costarricense fue condenado en un caso muy famoso que se llama, de hecho, Herrera Ulloa versus Costa Rica. Sí. Esto obligó a un cambio sustancial en el Poder Judicial, habilitando lo que hoy conocemos todos como los tribunales de apelación. Fue una sentencia que tuvo que cumplir Costa Rica casi de inmediato bajo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Luis Paulino Mora, y entonces Mauricio se convirtió en una figura, con base en ese caso, que representaba la libertad de expresión en Costa Rica. Y entonces, después del desafortunado episodio del borrador de la ley de radio y televisión, violatoria a todas luces a la libertad de expresión, este mensaje de la administración es muy fuerte: nombrar a un defensor de la libertad de expresión. Ojalá que a Mauricio, que ha hecho un magnífico trabajo en el semanario Universidad, le vaya muy bien como ministro de Comunicación, pero yo no quiero pasar por alto tampoco el nombramiento de notables hoy que van a asesorar a la presidencia de la República sobre libertad de expresión. Una analista de Noticia Monumental, expresidenta de la Sala Constitucional, doña Ana Virginia Calzada, lo encabezará, junto con don Víctor Ramírez, comunicador y politólogo, y don Armando Vargas, que fue periodista de Noticia Monumental, de hecho desde hace muchos años, cuando la radio estaba en la esquina de los grandes acontecimientos en San José. A mí me parece un mensaje muy fuerte de la administración Solís. Lo único que le falta es echar ese borrador a la basura y generar uno nuevo. Es lo único que le falta en este proceso, pero sí es un mensaje muy fuerte. Sí, es un mensaje tomando en cuenta también la gran trayectoria que tiene don Mauricio Herrera en medios de comunicación. Los notables lo ratifican, la comisión que fue nombrada por tres personas para tutelar la libertad de expresión.
pero igual falta esperar. Ya analistas han dicho que es un debate que está empezando, sea cual sea el texto que se vaya a incluir, es un debate que se debe dar con respecto a una reforma de radio y televisión. Lo que sí es que se vislumbra que al menos los artículos polémicos, que muchas veces la opinión pública criticamos, que eran el 98% del artículo, del borrador. Sí, y aquí hay que aplicar... Bueno, el gobierno de la República tendrá que aplicar una máxima internacional. Los derechos humanos no se discuten, se respetan y punto. Es decir, no debería existir una intención de un debate sobre la libertad de expresión, sino un debate sobre el uso de las frecuencias. Exactamente. Sobre el subuso de las frecuencias, donde se incluya la mala garantía que le da el Estado costarricense a los operadores de esas frecuencias. Pero bueno, por eso digo, el 98% de ese articulado está malo. Deberían de votar de una vez ese borrador. Pues ya votaron a los ministros que lo hicieron, entonces que voten de una vez el borrador y generen uno nuevo. Pero bueno, se ve con los nombramientos de hoy, la posición que ha tomado el gobierno, se podría ver un panorama más positivo. Y también el fondo aquí, importante con nombramiento de don Mauricio Herrera, es que de hace prácticamente un año el gobierno había dicho que no iban a necesitar un ministro de comunicación. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, eso es un común en las presidencias. A eso iba, porque no solo le pasó a este gobierno, le pasó también a doña Laura Chinchilla. Y a Oscar Arias. Y a don Oscar Arias En el gobierno de Arias, recordemos que Maya Antillón fue nombrada al segundo año como ministra de Comunicación. Que de hecho era simultáneamente ministra y diputada. No. Sí, era simultáneamente ministra y diputada. Bueno, no sé, de estos me acordaré más. Ahorita busco en la biblioteca que se llama Google para averiguar. Pero, y en el otro gobierno de doña Laura, en Roberto Gallardo. Ajá. Como ministro de Comunicación. Así es que no es un elemento de este gobierno. Es un elemento de los gobiernos. Normalmente desechan la idea de un ministro de Comunicación al inicio y después empiezan a pensarlo cuando el primer año es muy difícil. Eso en el campo nacional creo que no hay nada más. Ni la tragedia nacional. Sí, en el internacional la tragedia en Europa. A mí me impactó mucho una frase que leí de un representante de la ONU sobre migraciones, que decía que los europeos le están cerrando las fronteras a los migrantes cuando América Latina le abrió las puertas a los europeos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Y entonces la historia en Chile, en Argentina, en Costa Rica hubo un montón de europeos que huyeron de sus países conquistados por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. América Latina les abrió las puertas, hoy Europa les cierra las puertas a los inmigrantes africanos y están convirtiendo, esta fue la frase que me impactó, el mar Mediterráneo en un cementerio. 800 personas muertas. Y es el problema, se está divulgando mucho esta tragedia porque son centenares. Pero no es la primera vez que pasa. No, y todas las semanas hay cables de que un ferry, porque de hecho a veces son ferries los que lo transportan, un ferry se vuelca con tantos inmigrantes, pero te apuesto que si el titular fuera turistas, la trascendencia internacional. Ahí es ahí donde uno critica qué están haciendo los organismos que velan por todo ese tipo de cosas, porque estas cosas no se ven, y sí se ven otras cosas que a veces son trascendentes. Y los países, en España, un día eso es un alto cargo, dijo que los centroamericanos son los que inventaron el argumento de los subsidios para vivir en España gratis. Bueno, ahí está el tema, esos son los temas que están. Otro tema importante fue la confirmación de la sanción a don Johnny Araya. Sí, ese es un tema interesante porque uno va y le dice a don Johnny, ¿qué va a hacer? Acudir a las instancias legales. Yo no sé cuál instancia legal le queda más allá que la Sala Constitucional. El Tribunal de Ética de Liberación Nacional lo sanciona. El Tribunal de Elecciones lo confirma la suspensión. Sí. El Tribunal de Alzada confirma la suspensión. Y confirma que el proceso se dio respetando todos los lineamientos. Constitucional como cualquier costarricense, pero históricamente en su jurisprudencia la Sala Cuarta rechaza lo que ya vio el Tribunal Supremo de Elecciones para mantener, digamos, se me fue la palabra, iba a usar una palabra domingo, no importa, pero es para mantener la separación de poderes en absoluto. Sí, se sostiene, digamos, en no meterse en temas que tengan que ver con otro poder de la República. Sí, porque ahí entrarían en contradicciones. Exactamente. Sí. Dice Adolfo que le encantaría un programa de matices sobre la migración con Álvaro Ramos. Bueno,
esa es la salvada de que esté aquí sentada. Un día esos hacemos el programa sobre migración. Son las 2:14, vamos al tema de fondo. Quiero agradecerle hoy al canciller de la República, don Manuel González, que está aquí con nosotros, y con quien conversaremos en términos generales sobre la política exterior costarricense. Hay muchos temas que tienen que ver, es un tema amplísimo. Así que, don Manuel, muchas gracias de verdad por estar esta tarde aquí en medio de una agenda tan apretada. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, es un placer, es un gusto, y pues mis saludos también a quienes nos escuchan, y le agradezco mucho pues su interés en los temas de la agenda internacional y particularmente de lo que es la política exterior costarricense. Hemos hecho un esfuerzo porque esto llame más la atención, porque la gente se involucre más, no solamente en lo que ocurre en el entorno nacional, local, sino precisamente cuál es el rol que juega Costa Rica en el resto del mundo, cómo nos proyectamos, qué somos, cómo nos ven, cuáles son nuestras fortalezas, dónde están nuestras amenazas, y eso se forja, se construye no solamente con unos jerarcas que den ahí unos lineamientos o sigan algunos que ya se han trazado en el pasado, sino precisamente nutriéndose de una coherencia que tiene que existir entre las políticas internas con la política exterior, y ahí la ciudadanía pues tiene mucho que aportar y que opinar. Don Manuel, permítame dejar a Nicaragua de lado al inicio del programa, lo tocaremos en algún momento claramente, pero déjeme dejarlo de lado un momento para hablar de una política exterior que es mucho más amplia y que ha estado monopolizada durante los últimos años, por lo menos de manera discursiva, por Nicaragua. La política exterior es una política de Estado, no es una política de gobierno, que tiene, por lo menos desde la Constitución del 49, algunas líneas fijas, de las cuales ustedes se encargan de ir alimentando. ¿Cuáles son las líneas fijas hoy de la política exterior costarricense? Bueno, eso que usted menciona sobre una política exterior de Estado es un punto sumamente relevante para lo que nosotros queremos desarrollar en esta administración, porque hay algunas políticas que las damos ya por sentadas como si fueran de Estado, pero que no están totalmente cimentadas. Están consolidadas en nuestra idiosincrasia, en nuestra manera de ser, de pensar en materia de derechos humanos, de paz, de desarme, de respeto al derecho internacional, de respeto al Estado de Derecho. Todas esas son políticas que de una u otra manera, como usted lo dice, están a grandes rasgos definidas en nuestra Constitución, y a lo largo de la vigencia de esta Constitución, muchos de los gobiernos que han estado las han ido consolidando, pero que todavía no está eso solidificado como una política de Estado. Nosotros quisiéramos pasar a eso, quisiéramos realmente que las posibilidades de que un gobierno futuro pueda hacer cambios drásticos en materia de derechos humanos fundamentales, por ejemplo, o en materia ambiental, pues que no quede tanto a la discreción del gobierno de turno, sino que precisamente sean reflejadas al más alto nivel, y que sea un mandato para los gobiernos el convertir estos lineamientos de la política exterior realmente en política de Estado. Y otra cosa que queremos hacer, en la que hemos estado luchando, es en pasar de una política que es básicamente el defender principios, el dar lineamientos, pasar a una acción exterior. O sea, cómo materializar y cómo recoger los frutos tangibles de la política exterior que ha desarrollado Costa Rica. Y a eso a lo que me refiero es que estamos ampliando el espectro de lo que consideramos que debe ser el campo de acción de la política exterior del país. No es solamente la diplomacia que se ejerce en los organismos multilaterales, en Naciones Unidas o en los organismos especializados en Ginebra, o lo que hacemos a nivel del hemisferio, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos. Es mucho más amplio, tiene que ver con diplomacia económica, por ejemplo. Hoy los temas de Internet, la regulación de Internet o la libertad que se debe tener en Internet es materia que se analiza desde una perspectiva de política exterior, y en eso Costa Rica ha sido muy claro en defender la apertura, la liberalización. Hay estados, hay tendencias muy fuertes de imponer muchas restricciones al espacio cibernético, países autoritarios o con unas visiones distintas en cuanto a lo que es los derechos humanos, distintas a lo que nosotros defendemos, y en ese sentido pues queremos abarcar
campos mucho más amplios de lo que ha sido el concepto tradicional básico de la política exterior. Cuando hablo de diplomacia económica, no me estoy refiriendo a funciones específicas que le asigna la legislación costarricense a otros ministerios, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior, que tiene una misión muy claramente definida en la negociación de tratados comerciales y lo que tiene que ver con Centroamérica en su parte comercial, sino que me refiero, por ejemplo, a convertir a nuestras embajadas y consulados en el exterior, que si sumamos todos son aproximadamente 62, como llamo yo, como 62 puntos de venta, ¿verdad? Son como 62 pulperías, que de alguna manera, o supermercados que tenemos en el exterior y que no los estamos aprovechando desde el punto de vista de generación de negocios, de generación de turismo, de promover realmente al país más allá de lo que tradicionalmente se nos reconoce como, por ejemplo, paz, democracia, estabilidad social, sino que sea un destino para inversión, para incremento de exportaciones y para incremento del turismo, y que más bien sea una acción complementaria a las que hacen otras entidades de gobierno, como puede ser Procomer, que es un ente público no estatal, o el mismo Ministerio de Comercio Exterior, que también tiene como colaboración todas las acciones que realiza CINDE, ¿verdad? Ahí yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede jugar un papel importante, cada uno en su materia, pero hay que reconocer que muchos de los funcionarios que, por mejores que sean, que puede tener, por ejemplo, Procomer en las 13 oficinas que tiene en el exterior, llegan a un nivel técnico que no les permite tener esa llave que abre muchas puertas, que es, digamos, la investidura de un embajador, ¿verdad? Claro. A la hora de llegar y pedir una cita y sentarse a promover el país con el presidente de una compañía importante que pueda tener en su horizonte una inversión en Costa Rica, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención, don Manuel, hace unos días que fui a un foro que estaba organizando la UNA, donde varios expertos ponían en balance lo que ha sido este año de gobierno, citaba como punto alto las relaciones exteriores del país. ¿Qué cambios se han implementado desde el momento en que usted asumió como ministro? Bueno, eso me alegra mucho y me motiva mucho y motiva mucho a las personas del ministerio. Mire, en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay una gran capacidad humana. El recurso humano con el que se cuenta tanto en el servicio interno como los que están destacados en el exterior es muy valioso, y parte de lo que tenemos que hacer, hemos tratado de hacerlo, pero esto tomará tiempo de seguir insistiendo, es en una reforma institucional. Hay que dar más apoyo al ministerio, hay que darle más instrumentos, más herramientas a nuestros diplomáticos internos y externos para que puedan hacer su trabajo. No es posible, y no estoy hablando solamente de más plazas, estoy hablando de más capacitación, de más incentivos, más motivación. No es posible, por ejemplo, que usted se encuentre una persona en la Dirección de Política Exterior que lleva todo un continente. Una sola persona es el responsable de todo un continente. Eso, usted encuentra, el continente africano son 54 países, ¿verdad? La región del hemisferio occidental, el continente americano, incluyendo el CARICOM, somos 35, muy diversos entre sí, y encuentra grandes carestías. Por otro lado, hay mucha convicción, mucho compromiso de parte de quienes están en el exterior, porque hay una realidad, y es que hay una mala concepción de lo que es el funcionario diplomático. Como en el pasado hubo muchos abusos y se utilizó mucho la designación de diplomáticos como botín político y nombrados a dedo, y eso generó muchos problemas, porque efectivamente se nombró pues gente que no era idónea para algunos de los cargos, no puedo decir que para todos, pero en algunos. Eso de alguna manera afectó la imagen del funcionario diplomático, y hoy por hoy eso ha cambiado radicalmente. El diplomático destacado en el exterior tiene que tener las condiciones dignas de una vida mínima, digna de ser un representante digno del país. Tenemos una escala salarial muy baja para los diplomáticos en el extranjero. Si usted nombra un diplomático ministro consejero, pero que tenga realmente la investidura de ministro consejero, que ya va a ser una persona que tiene cierta experiencia,
ministro consejero, si ha seguido por toda la carrera diplomática, ya tendrá unos 14 o 15 años de experiencia. Si usted nombra un ministro consejero en esas condiciones, pues va a ser una persona ya más formada, más madura, que va a tener familia probablemente, y que con el salario que se le paga, si está destacado en Europa, no le va a alcanzar. Entonces no concursa la gente. Y entonces después lo que usted se encuentra es muchachos y muchachas con mucho entusiasmo, pero que no tienen la experiencia y terminan nombrados en cargos de ministro consejero, y eso de alguna manera nos hace quedar un poco mal. Yo he dicho que Costa Rica tiene 2 ejércitos y en eso quiero insistir mucho. El ejército interno de los maestros y el ejército exterior de los diplomáticos. Los diplomáticos son quienes están en el día a día en el campo de batalla, viendo lo que pasa en ese país en el que están destacados o en ese organismo internacional, mandando la información, alimentándonos para tomar decisiones, promoviendo a Costa Rica, defendiendo nuestros intereses, y por lo tanto usted no puede mandar a un soldado, ¿verdad?, figurativamente hablando, a una guerra, porque eso es lo que existe hoy por hoy en el entorno internacional. Es un mundo muy competido, muy competitivo, y lo que hay son alianzas de intereses, ¿verdad?, pero no aliados incondicionales. Eso ya se acabó hace muchos años, ¿verdad? Y usted no puede mandar a un soldado a la guerra sin los elementos básicos para que se defienda y haga bien su trabajo. Claro, canciller. Además hay un voto de la Sala Cuarta, no recuerdo el año en particular, pero cuando el canciller Tovar y el presidente Pacheco firmaron aquella lista de apoyo a la guerra en Irak, era repudiada por los costarricenses, en el voto que generó una acción de inconstitucionalidad sobre esa firma de la lista, la Sala Constitucional, en los considerandos, hace uno muy interesante, que es vinculante para el Estado costarricense, donde habla de que la guerra no es solo la ausencia, la paz, perdón, no es solo la ausencia de la guerra, sino la promoción de la paz. Y eso, aunque nos parezca una frase muy bonita para poner en cualquier agenda, en realidad es una sentencia que obliga al Estado costarricense a que sus embajadores propicien y promocionen la paz a nivel mundial. Y eso no es barato, canciller. No, el servicio exterior no es nada barato, ni mucho menos, pero si queremos participar en las grandes ligas, como lo hacemos y como tenemos un espacio válidamente ganado en las grandes ligas, pues tenemos que invertir en esa proyección exterior del país. Y eso es algo que yo quiero en la presentación del presupuesto de este año, que ya me corresponde plenamente a mí, o sea, lo que será el presupuesto del 2016, hacer una exposición muy clara a los señores y señoras diputadas de la importancia que tiene que dársele precisamente al servicio exterior del país. Hay que reformarlos y tenemos que revisar los requisitos para entrar a la carrera, para permanecer, si tenemos que revisar el tema de los nombramientos políticos y demás. Todo eso yo estoy en la mejor disposición, porque creo que es una discusión que va a enriquecer al ministerio, lejos de debilitarlo, pero tenemos definitivamente que dar los instrumentos para que se haga el trabajo. Mire, nosotros proponemos, por ejemplo, una candidatura cualquiera a un consejo, o la candidatura de una persona en particular, doña Elizabeth Odio, la estamos promoviendo para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, los recursos con los que nosotros contamos son limitadísimos. O sea, la llevamos, nos acompaña en reuniones que ha tenido el presidente, en reuniones en las que yo he participado con otros cancilleres, en foros en los que ella pueda reunirse con gente de alto nivel. Pero nosotros, por ejemplo, no tenemos los recursos para decir, mire, vamos a hacer una presentación de ella en Washington, donde está la sede de la OEA, y vamos a invertir en un panfleto bien hecho de su hoja de vida, y vamos a invertir en que después de esa presentación hay una pequeña recepción donde ella pueda interactuar directamente con las personas que eventualmente van a recomendar votar por ella o no, claro, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer. Pero además hay una falta de visión país, porque no habrá quien deje de brincar y que le pregunte quién le paga el tiquete a doña Elizabeth,
cuánto se gastó en la recepción para doña Elizabeth. Bueno, va una culpa para los medios de comunicación, pero es un tema de cultural. Es bueno lo que usted dice, doña Elizabeth ha viajado, ha ido a varios encuentros y todos los gastos los ha pagado ella. Bueno, imagínense. Todos los gastos los ha pagado ella. Pero va a representar al país en la Corte Interamericana, debería ser el país el que acuerpe esa candidatura. Claro, porque estamos luchando por ella, estamos poniendo el nombre de Costa Rica, estamos compitiendo contra 4 candidatos adicionales, también de muy buena formación, con muy buena hoja de vida, y todo eso suma, mire, todo eso suma. A la hora de la hora, el no dar unos bocadillos o no dar un vino de honor o no poder invitar a gente a un almuerzo, y ahí es donde se hace realmente, a veces se consiguen los apoyos. Claro. Nosotros seguimos pensando que por la cara bonita de Costa Rica, que porque Costa Rica tiene un récord limpio en muchas cosas, todos van a venir a aplaudirnos y a darnos el apoyo sin ir a pedirlo, y esa no es la realidad del mundo. No todo el mundo está con la misma idea, la misma concepción de, por ejemplo, lo que son los derechos humanos. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no todos los países que están ahí están para defenderlos. Están muchos para atacarlos, para contener ideas innovadoras o el fortalecimiento que pueden impulsar, por ejemplo, países como Costa Rica. Claro. O sea, cumplen otras funciones. No porque el nombre del organismo suene muy bonito, quiere decir que todos los que están ahí son palomas de la paz, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, hay que defenderse. Para muestra el Consejo de Seguridad de la ONU, la salvada es que la Corte Interamericana queda en San Pedro. Doña Elizabeth no va a tener que pagar mucho pasaje para ir cuando sea electa jueza, Isel. No, Manuel, pero lo cierto es que en realidad hay muchas embajadas donde incluso los diplomáticos que se destacan ahí tienen que invertir muchas veces porque las condiciones no son buenas. ¿Es tan fácil cambiar esto o es tan difícil? Es muy difícil. Es muy difícil porque, mire, ¿cuál es el ejercicio politiquero que se hace inmediatamente? Es que un embajador gana $8,000 y eso pasado a colones son 4 millones de colones. ¡Qué barbaridad! Gana más que el presidente de la República y eso es un sueldazo. Bueno, la realidad es que ese salario en Francia no le alcanza prácticamente para nada. Usted me lo pregunta y yo lo viví en carne propia. Yo fui embajador ante los organismos especializados de Naciones Unidas en Ginebra y todos los meses, y lo puedo demostrar y lo hice con muchísimo gusto y no me arrepiento en absoluto, pero todos los meses pagué por ir a trabajar. O sea, tuve que poner de mis ahorros, de mis recursos, por mantenerme en ese puesto. Y lo hice con gusto, porque asumí el compromiso, como lo han asumido muchos otros embajadores actualmente y en el pasado. No es fácil, y también hay criterios objetivos a los que podemos recurrir. Alguien que me esté oyendo va a decir, no, pero es que eso no es totalmente cierto porque hay un ajuste por costo de vida. Y lo hay sobre el salario dependiendo del destino, pero ese ajuste de vida tampoco está cubriendo la necesidad básica del diplomático hoy por hoy, porque se recurre a una tabla de Naciones Unidas que no es equivalente, digamos, al rango diplomático que tienen nuestros representantes en el exterior. Hay tablas, yo quisiera, por ejemplo, utilizar las tablas que a las que recurren, por ejemplo, las compañías multinacionales, para tener una referencia de comparación. Claro. Bueno, no es lo mismo el costo de vida de un funcionario que va solo a uno que va casado, claro, o con su pareja, o que va con su pareja y 2 hijos más. Y ahí ya por sí solo hay un efecto discriminatorio, porque la mayoría de esas personas no pueden participar, no les interesa participar en los concursos porque sabe que los salarios no les alcanzan. Hay destinos en los que sí, tengo que aceptarlo, que sí les alcanzan, que son más baratos en Centroamérica, algunos países en Latinoamérica, pero en la gran mayoría, lo que es Europa y lo que es Asia, no alcanza para nada. Entonces no podemos exigir tampoco grandes niveles cuando no tenemos los recursos para pagarlos. Y ahí es donde yo digo que en la Asamblea Legislativa tenemos que insistir, no digo que vaya a ser exitoso ni mucho menos, pero sí tenemos que sensibilizar mejor a los diputados para que entiendan cuál es la verdadera función que ejerce el diplomático costarricense en el extranjero. Canciller, regálenos unos minutos para ir a la primera pausa comercial mientras nosotros nos tomamos el café. Son las 2:33. Hay varias participación en Twitter. Leo Brenes dice, me parece que la acción política contra Rusia en el marco del SICA no se debió realizar, se pudo ser más estratégico. Leo Brenes también dice que las relaciones
exteriores se pueden hacer más proactivas, iniciando con un mayor liderazgo en el marco del SICA. Tatiana Blandón le pregunta cuáles son las funciones sustantivas de los diplomáticos y cómo se evalúan estas labores. El señor Galimatías nos recuerda que efectivamente Maya Antillón renunció a su diputación para ser ministra, pero Isel nos buscó otra referencia. Sí, durante unos días. Sí, no, durante unos meses. Fue ministra y diputada al mismo tiempo. Bueno, igual le pasó a Ricardo Toledo en el gobierno de Pacheco. Sí, pedía permiso. Y bueno, esos son los comentarios que tenemos a esta hora en Twitter. Vamos a la pausa. Bueno, dice Hans Trax, parece que los embajadores son casi santos, no sé por qué me cuesta creer que se paga por trabajar. Ahorita hablamos de eso con el canciller. 2:34, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Con 2:37 de la tarde, estamos en Matices hablando con el canciller, que es el jefe de la diplomacia costarricense, hoy sobre todo lo que tiene que ver con política exterior costarricense. Y empezamos hablando del cuerpo diplomático, de las limitantes que enfrenta. No puedo dejar de preguntarle por los dos casos de embajadores, particularmente el de Federico Picado, el ex embajador en Venezuela. A mí me llamó la atención mucho, no sé si usted comparte el criterio conmigo, cuando uno ve la entrevista que le hizo La Nación a Federico Picado, que yo lo conozco y creo que es un hombre brillante, y después le hace una entrevista al embajador Carreras en Cuba. Hay una diferencia fundamental entre los dos, y es el manejo del puesto. Don Manuel, ¿les parece que ustedes pecaron en algún momento de darle algunas embajadas, 2 o 3, a gente que ciertamente es brillante, pero que no tiene experiencia en el manejo del puesto? Bueno, mire, nadie nace aprendido, ¿verdad? Y a la gente se le prepara en la Cancillería cuando asumen un puesto de esta naturaleza como embajadores, se les da cursos muy intensivos, con un muy buen contenido, que lo toman inclusive los diplomáticos, los embajadores de carrera. El mismo señor Carreras, que ha sido embajador en varios destinos, inclusive fue viceministro, tomó los cursos como cualquier otro. El ex canciller Castillo, que es actualmente el embajador en Reino Unido, igualmente tomó los cursos. O sea, todos pasan por el mismo aro y se da muchísima información. Y yo creo que cualquier persona que asume un cargo diplomático entiende que está representando al tiempo completo al país y que desde ese punto de vista sus opiniones personales inmediatamente lo pueden comprometer. Creo que la mayoría lo entiende, pero no todos. Bueno, y si no lo entienden, pues lamentablemente tenemos que hacerlo entender por la vía difícil o por la vía dura, y es algo que yo he dicho también, y sería bueno analizar el pasado. Muchas de las cosas que han ocurrido y por los que hemos tomado la decisión de prescindir de algunos embajadores, la realidad es que ocurrían también en el pasado. Simplemente o no se sabían, o se sabían y no se tomaban acciones. Aquí simplemente lo que hemos hecho es tomar acciones ante cosas que nos parecen que están mal. Pero les hizo revisar los criterios de elección, no los criterios de elección técnicos, sino los criterios de elección política. Déjeme nada más una aclaración en relación con el señor Picado, por quien tengo también mucha estima y conozco su gran capacidad y su gran inteligencia y las excelentes referencias con las que llegó cuando yo lo conocí. Él no fue cesado particularmente por lo que dijo o no dijo, sino porque lo dijo en un tema delicado, en una situación que maneja directamente la Cancillería, como era la situación interna de Venezuela, y lo hizo, pues como dicen popularmente, por la libre, sin pedir ningún tipo de referencia, ni consulta, ni siquiera avisar a la Cancillería, tengo esta entrevista, esto es lo que voy a contestar, y él sabía que tenía que pedir ese tipo de autorizaciones. Entonces hay que poner orden.
hay que poner orden y hay que ser congruentes, hay que ser consecuentes. No puede ser que a uno se les aplique unas cosas y a otros se les aplique otras porque uno está más vinculado a un grupo o a un partido. O sea, esas son las consideraciones que tratamos de dejar de lado. Tal vez en otras administraciones a esto se le hubiera dado una llamada de atención, se le hubiera dado una palmadita en la mano y no hubiera pasado a más, teniéndose a que aquí las cosas dicen que duran 3 días en Costa Rica. No, eso es una falta de respeto y es una falta de congruencia. Nosotros creo que hemos, bajo el riesgo de más bien ser criticados, es decir, hubo un problema en elegir esta persona y ya este no es el primero, ya son 3, dejando esos riesgos de lado, más bien creo que hemos actuado con contundencia en defender lo que es la Cancillería y reposicionarla en su verdadera dimensión. O sea, si queremos realmente que a la Cancillería se le respete, tienen que empezar por respetarla los propios funcionarios, sean estos de carrera o no de carrera. Canciller, teniendo usted la idea de poner orden en la Cancillería, y además que usted ha sido muy tajante en el tema de ofrecimientos de embajadas, constitucionalmente es el presidente de la República y el canciller quienes escogen quiénes son los embajadores. ¿Le molesta, siendo usted tan formal, le molesta que de un momento a otro salga una versión de gobierno, digamos, de funcionarios de Estado, diciendo es que me ofrecieron embajadas, es que me ofrecieron embajadas, es que me dieron un catálogo de embajadas? ¿Eso le genera ruido, queriendo usted poner ese orden en la Cancillería? Sí, por supuesto, y así, claro que sí, y así lo he dicho, y cuando han ocurrido esas circunstancias he sido el primero en decir que eso no es lo que procede, y que efectivamente, como usted lo señala, los puestos diplomáticos que se pueden ofrecer, claro, por ejemplo, embajadores, tienen que venir del presidente de la República o por parte del canciller, obviamente con el visto bueno del presidente. El presidente ha tenido un enorme respeto y deferencia hacia mí, lo cual le reconozco y le agradezco, en el sentido de que él no ha hecho, desde que yo asumí como canciller el 8 de mayo, no ha hecho designaciones sin haberlas conversado él y yo, solamente 2. Las hizo antes del 8 de mayo, que fue el embajador ante la OEA y el embajador ante la ONU en Nueva York, pero en todo lo demás lo hemos hecho de manera conjunta. Ha sido una manera de actuar, una manera de proceder, de analizar las hojas de vida. Nosotros no hemos tomado decisiones a la carrera y prueba de ello es que aún hay embajadas en cuyos destinos no hemos nombrado al embajador o a la embajadora. Hemos buscado, casualmente, ahora que hago esa referencia, un equilibrio también de género, eso es importante. No es lo mismo una persona para un destino en Centroamérica que para un destino en Asia. Si tiene alguna experiencia de haber vivido en el exterior es valioso. El manejo de los idiomas es algo que tenemos que valorar, pues probablemente si es una persona que vamos a destinar en Centroamérica y no tiene manejo de otros idiomas es algo que no le va a afectar de manera sustancial, claro. Pero no podemos enviar a Inglaterra a alguien que no habla inglés, o a Estados Unidos a alguien que no habla inglés. O sea, en eso hago referencia tal vez a cosas que son obvias, ¿no? Pero hemos sido cuidadosos. Pero no eran tan obvias en la distribución de las embajadas durante muchos años en Costa Rica. Aprovechó, siendo usted tan tajante, diciendo que no ha pasado, recordándonos que el presidente ha sido absolutamente respetuoso de las decisiones de las embajadas. ¿No le ha pedido al presidente que le recuerde a su gabinete que los ofrecimientos de embajadas, preventivamente, las hace el presidente y el canciller? Sí, lo hemos hecho, lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno con ocasión del primer caso que se dio, pero me parece que es algo también de sentido común y de mínimo respeto. Eso no quiere decir ni mucho menos que alguien que tiene un interés de servirle al país y que se le acerca, me hacen llegar las hojas de vida directamente a la Cancillería, prácticamente todos los días me las envían por email, algunos me las envían a través de diputados o de ministros o de viceministros, sin que eso implique ningún tráfico de influencias, ni mucho menos, porque no los estamos nombrando necesariamente porque vengan referidos por un ministro o un viceministro, pero eso es muy distinto a que esa persona que recibe la hoja de vida y me la transmite a mí o se la hace llegar al presidente, es muy distinto a que ande ofreciendo, diciendo que tal puesto, exactamente, eso no.
Le cambio de tema. En los últimos meses se ha visto muy criticada la figura de don Luis Guillermo Solís por muchos sectores por los constantes viajes que ha hecho. Para muchos es algo muy importante y no hay que criticar solo los viajes, sino los resultados. ¿Cómo valora usted todo esto? Mire, un país como el nuestro, pequeño y que quiere ser grande, y que en muchas cosas no es grande, sino gigante, y tenemos esa contradicción. Nuestro tamaño no es acorde con el tamaño con el que nos ven afuera, que se nos reconocen muchas cosas. Un presidente en este mundo tiene que viajar, no tiene otra alternativa. El presidente, por definición, tiene una agenda nacional y una agenda internacional. No puede abstraerse de ello. Y un canciller no sustituye al presidente en esos casos. Hay ocasiones en las que el canciller puede efectivamente representar al presidente, pero hay ocasiones en las que el presidente es el que tiene que estar. Para que se logren los objetivos, el presidente es el que tiene que estar. Me pongo un ejemplo. La visita que se iba a hacer a Europa, ahora en marzo, que se suspendió el mismo día que salíamos por el tema del volcán Turrialba, no era una visita en la que yo fácilmente podía sustituir al presidente. Se había hecho, era una visita de Estado, por ejemplo en el caso de España, el que tenía que ir, o sea, o iba el presidente o no se hacía del todo el viaje. Entonces, ¿a dónde ha viajado también el presidente? Ha viajado mucho a Centroamérica. Ha estado en Panamá, ha estado en El Salvador, ha estado en Guatemala. Bueno, por razones obvias no ha estado en Nicaragua. Nos falta o que vengan o que visitemos a Honduras. ¿Y por qué? Porque desde el principio él ha dicho, por el conocimiento que él también tiene de la política exterior, que Centroamérica es un área prioritaria para su administración, Centroamérica y el CARICOM, y que él ve esas zonas, ambas, como el mercado natural para Costa Rica. Es más, en la primera visita que él hizo en el SICA, en la cumbre de presidentes en República Dominicana, fue el que presentó y dijo: señores, el protocolo de Tegucigalpa ya tiene muchos años de vida, desde el 91, eso responde a una realidad centroamericana y mundial muy diferente, y deberíamos de iniciar la discusión de sus reformas y de su actualización. Y vamos, insistimos en esa dirección, y tenemos que buscar el consenso para que los demás países nos apoyen. El presidente definitivamente tiene que viajar. No ha habido un solo viaje en el que la parte estrictamente, digamos, diplomática, bilateral, no esté ligada al tema comercial, de inversiones, inclusive académica, para abriendo camino a becas o a estudiantes que se puedan ir a estudiar costarricenses en otros países. Los resultados también de un viaje no se ven de inmediato, o sea, en muchas ocasiones se siembra la semilla y hay que darle seguimiento, y por eso es que yo hablo también de una diplomacia económica, porque ese seguimiento se lo tienen que dar las embajadas, que son los que están ahí en el campo de batalla, porque entonces se visitan empresas, les llama la atención sobre Costa Rica. Muchas dicen, bueno, ¿y cómo yo no sabía de Costa Rica, que tiene y ofrece tantas alternativas para ir a invertir allá? Y una de las cosas que más se nos reconoce constantemente, a pesar de que aquí localmente vemos todo muy oscuro, con mucha frecuencia, y somos excesivamente autocríticos, es la enorme capacidad humana que tiene este país. Y eso quiere decir que entonces toda esa inversión que hemos hecho durante tantas décadas en salud y educación da sus frutos, y en eso tenemos que seguir invirtiendo e insistiendo, porque imagínense, no hay una sola universidad de Latinoamérica que esté entre las mejores 100 del mundo. Claro. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que educar y de abrir esas oportunidades para que nuestra gente vaya y también estudie en esas universidades, porque nosotros no estamos compitiendo contra nosotros mismos solamente, estamos compitiendo con el mundo. Cuando tenemos un muchacho, una muchacha en un colegio, ese tiene que tener toda la potencialidad de competir con un japonés o con un francés o con un australiano. Esa es la manera, me parece a mí, en la que deberíamos de pensar o repensar nuestra educación, por ejemplo. De hecho, permítame hacer una reflexión a mí. Es interesante su nombramiento, Manuel, porque la mayoría de presidentes que son expertos o dentro de su ámbito de conocimiento tienen la política exterior, como el presidente Solís, que fue director de política exterior de la Cancillería,
o el presidente Arias, y ahorita alguien me va a criticar por decirles presidentes, pero es que el cargo no se acaba igual que el de canciller. Así es. Han escogido a cancilleres muy fuertes en la forma, es decir, el presidente Arias escogió al canciller Estaño, el presidente Zorillo escogió a usted, que es un canciller fuerte, digamos, con potencia a la hora de dirigir la política exterior, y los presidentes que no es su fuerte escogen a cancilleres menos fuertes. La presidenta Chinchilla escogió al canciller Castro, el presidente Pacheco escogió a Tovar. No deja de ser una situación llamativa, porque uno podría pensar que los presidentes que tienen conocimiento de política exterior les gustaría manejarlo ellos, es decir, a criterio personal algunas decisiones. O tal vez porque tienen una visión más general de todo. Exactamente, pero no, se la dan a cancilleres fuertes. Pero bueno, esa era una reflexión de la que no le voy a preguntar. Pero en el tema del continente, tenemos dos organismos que no son excluyentes entre sí, el CELAC y la OEA. Tienen un ámbito de trabajo diferente. Sí, señor. Pero tenemos una OEA atrofiada, que nos jugó feo en el tema con Nicaragua, y tenemos una CELAC potenciada, con muchísima labor, pero en medio de una competencia ideológica que no cae en CELAC, sino cae en otros organismos que están representados en la CELAC. Claro, claro. Mire, nosotros no vemos a uno como sustituto del otro, o sea, no vemos a la CELAC como sustituto de la OEA. En materia de membresía, si así lo podemos llamar, la diferencia entre una y otra es que CELAC no incluye Estados Unidos ni Canadá. Que han ninguneado a la OEA. Claro, usted diplomático podría no decirlo, no. Pero Estados Unidos y Canadá han ninguneado a la OEA. Claro, y hay tendencias muy claras dentro de la CELAC de convertirla en una organización y de terminar matando a la OEA. Eso está clarísimo y no es una posición que nosotros compartimos. Nos parece, la CELAC es un mecanismo de diálogo y concertación. O sea, son decisiones que se toman sobre la base del consenso, son temas, se discute solamente aquello sobre lo que hay potencial para llegar a un acuerdo. Son manifestaciones principalmente de naturaleza política. Y canciller, me deja hacer un apunte, sí, nada claro. Más ahí. Es que a mí me parece fundamental lo que usted acaba de decir. Es un órgano de consenso, y yo quiero aportar, digamos, a la mesa, a los oyentes, que cuando el canciller dice esto, significa que los acuerdos que tome la CELAC es porque todos los países miembros están de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia con la OEA? En la OEA se somete a votación y es la mayoría de los países los que deciden. Así es. Y bueno, los procesos de votación deberían de ser, pues entonces, un mecanismo más sencillo de tomar decisiones, por lo menos en la teoría. Sin embargo, por ejemplo, yo me siento entusiasmado con la OEA en este momento porque acabamos de elegir un nuevo secretario general, el ex canciller de Uruguay, don Luis Almagro. Ahora él va a asumir a finales del mes de junio, principios del mes de junio, perdón. Y eso siempre pues da un renovado espíritu y oxígeno, y creo que él está bastante claro de muchos de los cambios administrativos, burocráticos y de programas que deben hacerse en la OEA. Así es que yo quisiera darle el beneficio de la duda al trabajo que él y su nuevo secretario adjunto van a realizar. A él lo apoyamos, y también apoyamos a la persona que fue electa como secretario adjunto, que era el embajador ante la OEA de Belice, un centroamericano. Y hay otro valor agregado muy importante que tenemos que preservar en la OEA, y es precisamente el sistema interamericano de derechos humanos. Y eso no lo va a sustituir en el corto plazo ni la CELAC ni ninguna otra organización. Y ahí es donde nosotros principalmente enfocamos nuestro trabajo. Hay muchas áreas, por supuesto, pero el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para nosotros es un trabajo fundamental en el seno de la Organización de Estados Americanos. Ustedes han querido, ¿no? Digo, es un tema de diplomacia, no meterse en cuestiones internas de otros países, pero ahora que toca el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene la sede en San José, vemos que está basada en el Pacto de San José, que orgullosamente llevamos todos. Hay países que han decidido salirse del sistema interamericano. Venezuela es uno.
Ecuador no se sale, no critica a la Corte, pero critica a la Comisión, que no está en San José, está en Washington, pero critica a la Comisión. Es decir, hay muchos blancos apuntados o contra el sistema interamericano. Vamos a ver cómo regular o cómo matizar esas situaciones para no meterse en cuestiones internas de países, pero defender a capa y espada el sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, me parece que la manera de hacerlo tiene que ser desde un enfoque de la reforma y fortalecimiento institucional. Siempre fijarse en las instituciones y no en los países. O sea, cuáles son los métodos de trabajo que tiene la comisión, cómo se designan los comisionados, cómo están tomando decisiones, con qué celeridad las están tomando. Me parece que todo eso se puede discutir desde una perspectiva institucional y cada uno de los países, dependiendo de la óptica que tenga, puede hacer sus aportes y puede ser una discusión valiosa. Si a mí me preguntan, mire, ¿usted está dispuesto a conversar o a revisar la comisión? Yo diría que en principio sí, pero no bajo la óptica de algunos otros países que más bien quieren debilitarla. Nosotros lo que abogamos es por una comisión más fuerte, pero más clara y más armónica en su funcionamiento. Recordemos que la comisión existió primero y después vino la Corte. Entonces se dio una situación ahí como de que primero fueron los bueyes y después la carreta. Perdón, la carreta y después los bueyes. Eso tiene que revisarse. Tenemos que hacer un sistema más armónico, más expedito. Están durando demasiado tiempo. Por ejemplo, una aspiración sería que los jueces de la Corte Interamericana fueran a tiempo completo. Claro. Que fueran empleados de la Corte, que estuvieran ahí a tiempo completo. Actualmente vienen a sesiones esporádicas y siguen ejerciendo sus actividades privadas, lo cual también puede generar algunos conflictos de intereses. Entonces, insisto, en lo que tenemos que enfocarnos es en las instituciones y no en los países. En este momento toda la región latinoamericana está viviendo contextos muy interesantes en diversas regiones. Costa Rica siempre ha estado a la vanguardia de los derechos humanos. ¿Cuál es la posición real que en este momento tiene el país con respecto a todos estos temas? Bueno, mire, nosotros tampoco nos andamos rasgando las vestiduras y diciendo que somos, que no tenemos nuestros problemas internos. Los tenemos. Tenemos que cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana, precisamente en el tema de fertilización in vitro. Alguna gente me reclama a mí, pero yo no tengo que ver con ese asunto. Ese asunto está en manos de los diputados. Son los diputados los que tienen que emitir la legislación correspondiente y acatar la sentencia de la Corte. Y me parece que eso, si queremos ser coherentes, consistentes con lo que defendemos, tenemos que ponernos al día en relación con esa sentencia. Tenemos problemas serios en nuestras cárceles, por ejemplo, ¿verdad? El hacinamiento es un tema de derechos humanos. Claro. La ministra de Justicia ha hecho una tarea pues bastante fuerte en este año y ha logrado reducir los índices de hacinamiento y creo que logró erradicar el hacinamiento, por lo menos en las cárceles o los centros de detención juveniles. Todo eso es importante, pero tenemos que reconocer que tenemos nuestros problemas y eso no nos da... el que tengamos situaciones mejores en otras áreas no nos da tampoco el derecho de levantar el dedo acusador contra todos los demás. Precisamente creo que lo que podemos hacer es poner al servicio de todos esos otros la experiencia que ha tenido Costa Rica, cuáles son las buenas prácticas que podemos compartir, cuáles son los principios y valores que defendemos como principios y valores, pero no levantando el dedo y diciendo que el país A o el B o el C todos son malos porque no hacen esto, porque no hacen el otro. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Y uno no puede andar, nosotros no andamos por el mundo vendiendo recetas de cómo hacer las cosas bien, pero sí se nos reconoce un liderazgo y una forma relativamente buena de haber hecho las cosas en muchas materias y creo que en materia de derechos humanos hemos sido exitosos, no solamente en los tradicionales, sino en los de nueva generación, y ahora hay muchas áreas novedosas que vienen y empiezan a jugar un rol también en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de cambio climático. Yo estuve recientemente en Ginebra, donde di una exposición sobre la relación cada vez más cercana
entre cambio climático y derechos humanos, ¿verdad? Recordemos también que hay países que pueden estar expuestos simplemente a desaparecer, claro. Islas, pero que su existencia está en riesgo. Claro, pero nosotros tampoco es que estemos muy lejos, ¿verdad? Canciller, el tema de la fertilización in vitro no es una piedra en el zapato, es un hueco enorme en la suela de cualquiera. Digo, la Corte Interamericana, insisto, está en San Pedro, es una vergüenza que Costa Rica esté incumpliendo una sentencia. Sé que hay gente que le echa la culpa a usted, es resorte de los diputados, pero también es resorte del Poder Ejecutivo impulsarlo, pero tampoco le toca al canciller, le toca al presidente de la República. Déjeme ir un momento a una nueva pausa comercial. Claro. Y regresamos para el último bloque. Nos quedan varias cosas por hablar. Quería abordarle el tema del Consejo de Seguridad de la ONU, que es un rezago de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, que un poco sirve a esta altura ya de la historia. 3:1, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices. Tres con 5 minutos. Voy a meterle un gol antes del tema del Consejo de Seguridad, y es una pregunta en específico que sé que va a ser muy fácil para usted contestarla. ¿Leopoldo López ha pedido asilo a Costa Rica? No. ¿No? ¿Ni ningún preso político venezolano? No. Okay. Y ahora sí, vamos después del gol. Vamos al Consejo de Seguridad de la ONU. Les decía que el Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y que buscó un balance durante los años de la Guerra Fría para que si alguno tomaba la decisión de ir a atacar a otro país, finalmente, bueno, si la ONU tomaba la decisión, uno pudiera decir no y frenaba la resolución. Eso se llama poder de veto de cualquiera de sus miembros permanentes. ¿Qué opina Costa Rica sobre, primero, que exista el poder de veto de un miembro, aunque todo el resto de la ONU esté de acuerdo en hacer algo, y la conformación del Consejo de Seguridad, don Manuel? Bueno, aquí hay dos situaciones, uno lo deseable y otro lo que es real. Yo creo que lo deseable desde el punto de vista del rol que juega hoy por hoy el Consejo de Seguridad, y sin irme a extremos simplistas, creo que lo deseable es que el Consejo de Seguridad no está cumpliendo realmente el rol para el que fue pensado y en la manera en la que fue pensado en la Carta de Naciones Unidas. Ahora, como los países que tienen ese derecho no lo van a renunciar, no lo van a ceder, lo van a vetar. Lo van a vetar, claro, porque lo tendrían que aprobar ellos mismos. Es donde entramos a discutir lo posible o lo deseable, y la posición que nosotros hemos defendido es que quisiéramos una reforma del Consejo de Seguridad, pero que no incluya nuevos miembros permanentes. Hay toda una tendencia de algunos países, Brasil, India, por ejemplo, que quieren convertirse en miembros, Japón, que quieren convertirse en miembros permanentes. ¿Bajo qué argumento? Esa no es nuestra posición. Bueno, un poco por representación geográfica, otro por representación de población, pero sí, los argumentos son relativamente débiles, ¿verdad? Porque ellos sí y nosotros no. Entonces nosotros no defendemos nuevos miembros permanentes. Por ejemplo, nosotros abogamos también porque si se va a mantener el Consejo, como va a ser lo que va a ocurrir, que haya un número mayor de miembros no permanentes, que los criterios, que eso le permitiría también a ciertos países estar en el Consejo con más frecuencia, que tal vez para tener un trabajo más efectivo por parte de los miembros no permanentes, que el plazo de designación sea más amplio, que sean plazos más largos, que exista más claridad sobre el número de miembros que deben estar en el Consejo representando zonas geográficas. Ese es otro elemento que no está tomado en consideración. En fin, hemos hecho, hay un grupo que se llama Aliados por el Consenso, que también otro que se llamaba el del Small Five, que ha planteado posiciones específicas sobre la reforma. Hay
Hay un embajador que está recolectando las distintas posiciones con la finalidad de presentar un plan de reforma que pueda ser consensuado o aceptado, pero no es nada fácil. El tema del Consejo de Seguridad no es nada fácil porque sí le da un poder importante a un grupo de solamente 5 países que al final, como usted lo dice, tienen el derecho de decir que sí o que no. Otra reforma que nosotros apoyamos, una iniciativa que tomó Francia, que es miembro del Consejo, un miembro permanente del Consejo, es que, por ejemplo, el derecho de veto no pueda ser aplicado para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, ¿verdad? Porque recordemos que los casos que llegan a la Corte Penal Internacional tienen que ser primero aprobados por el Consejo de Seguridad. Entonces, claro, cuando usted consigue que alguien vete eso, hasta ahí llegó. Y claro, entonces, sí, guerras como las que Ruanda, por ejemplo, jamás hubiera, si alguien hubiera dicho lo veto, jamás hubiera llegado a la Corte Penal Internacional. Y además, debería, si no, podría ser una reforma de cambiarle el nombre, podríamos poner el Consejo de Inseguridad, porque los 5 miembros permanentes son los que más armas venden. Así es. Es toda una ironía histórica. Así es. Lo que pasa en el Consejo de Seguridad. Toda la razón. De la ONU, pero además en este tema, ya en el punto de vista jurídico, hay una trampa cuando van los casos a la Corte Penal Internacional, que tienen que pasar por el Consejo de Seguridad, bueno, nunca se vencen los crímenes de lesa humanidad. Eso es una garantía que el planeta le da a las víctimas, pero no le da la garantía de que alguien pueda venir a imponer su criterio. Así es. Alguna gente me ha dicho, bueno, es que usted ya tiene que empezar a planear y presentar la candidatura de Costa Rica de nuevo para el Consejo de Seguridad. Yo pues lo considero desde una óptica muy pausada, muy crítica, y una relación costo-beneficio. Es costoso, es mucha la campaña que hay que hacer, y no es que diga que no porque sea difícil, no, porque hay muchas otras cosas difíciles pero que son prioritarias, y esto no lo veo tanto como una prioridad en este momento, desde esa óptica del costo-beneficio y de lo que realmente podemos hacer ahí, a pesar de que en el pasado lo hemos tomado con mucha seriedad y hemos tratado de tener algún impacto, pero lo cierto es que siendo un miembro no permanente con un plazo tan corto como el que están los no permanentes, pues es muy difícil realmente influir en las decisiones. Se lo resumo, no vale la pena estar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y en este momento qué sí es prioritario? En materia, bueno, mire, para este año, por ejemplo, de manera inmediata, la cumbre CELAC Unión Europea es una de nuestras prioridades. Ahí se va a definir mucho de lo que va a ser el futuro de la cooperación entre las dos regiones. Eso es el 10 y el 11 de junio. Probablemente criticarán de nuevo al presidente porque es de jefes de Estado y de Gobierno y estará ahí. Tiene que volar en clase turista otra vez. Bueno, eso es una decisión de él, porque no está obligado a hacerlo de esa manera. De hecho, está autorizado en el reglamento de viáticos de la Contraloría a viajar de otra manera. Pero la preparación de esa cumbre es muy importante. Nosotros dejamos en nuestra presidencia del año pasado del CELAC mucho adelantado de esta cumbre, especialmente en lo que tiene que ver con la Fundación Europa América Latina, que es precisamente por donde se va a canalizar, van a ser las nuevas vías de canalización de la cooperación. Tenemos en Costa Rica la reunión del FOCALAE, que es el Fondo de Cooperación de América Latina y Asia. Va a ser a nivel de cancilleres, va a ser en la tercera semana de agosto. No es de la magnitud de CELAC, ni mucho menos, pero sí es una reunión de gran envergadura, de mucha organización y de mucha preparación de contenidos. Este año tenemos, como usted sabe, es el 70 aniversario de las Naciones Unidas, y coincide con la terminación de los llamados Objetivos del Milenio y el lanzamiento de la también llamada
agenda post-2015 o los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando muy arduamente en la definición de esos temas. Ahí sí hay que influir, impactar, y ahí Costa Rica tiene mucho que aportar, y nuestra misión en Nueva York, en coordinación con nuestra Dirección de Política Exterior, creo que pues han hecho un trabajo muy serio en esta materia. Tenemos también el lanzamiento de lo que sería la Secretaría del Tratado de Comercio de Armas, que Costa Rica fue uno de los 7 coautores, y esperamos que eso ocurra este año. Costa Rica también ejerce la presidencia de la Convención sobre Municiones en Racimo. Y ahí lo que he estado procurando es fundamentalmente traer nuevos países que la firmen, que la suscriban, y que aquellos que ya la han suscrito y que no lo han ratificado lo hagan. Nos interesa, ya está vigente la convención, pero nos interesa que sea lo más amplio posible. Tiene en este momento más de 100 países que la han ratificado, pero es muy importante dar ese impulso. En fin, bueno, ahí puedo seguir toda la tarde si usted quiere, porque realmente hay mucha cosa en el asador, y los temas tenemos, por ejemplo, algo que es sumamente importante, prioritario para Costa Rica, que es la COP21 en París a final del año, ¿verdad? Que es sobre temas de cambio climático, y es probablemente la oportunidad más importante para asumir compromisos serios que realmente combatan este problema del que no está exento ningún país en el mundo. Déjeme ponerle otro tema. La Corte Centroamericana de Justicia, que Costa Rica ni aprueba ni es parte, pero le sale carísima a la región centroamericana. ¿Podríamos hacer algo para dejar de ese despilfarro de lado y un organismo internacional que, lo voy a decir con mucho respeto, pero prácticamente no sirve de nada en Centroamérica? No sirve de nada. Esa es una realidad, y es parte de lo que yo le hacía mención ahora. Creo que todo el sistema centroamericano de integración tiene que ser revisado. Ha crecido desproporcionadamente en su institucionalidad, y creando programas y creando instituciones que muchas de ellas no están dando sus resultados, y se invierte una enorme cantidad de dinero con una enorme falta de transparencia también de cómo se designan las personas de alto nivel, cuánto se les paga, en fin, hay muchos temas ahí de transparencia que nosotros hemos alertado, y que nos interesa que se nos dé una solución. Y por supuesto que la Corte, yo coincido con usted, no vemos que cumpla ninguna función. Costa Rica, sin embargo, no ha tenido solo una posición de decir que no, sino que ha hecho propuestas de reforma que no han sido atendidas, que no le interesan al resto de los países. Y bueno, desde ese punto de vista, pues nosotros seguiremos con nuestra posición actual, y no podremos apoyarla, pero de ahí la importancia que por lo menos empiece una discusión y se revise todo el sistema de integración centroamericano. ¿Hay plata tica gastada en la Corte? No. ¿No? ¿Ni en el Parlacén? Ni en el Parlacén. Bueno, no. qué dicha. No. Bueno, contra todas las posibilidades o todas las probabilidades, hemos durado 1 hora y 16 minutos hablando de política exterior sin tocar a Nicaragua. Así que déjeme los últimos 7 minutos dedicarlos a Nicaragua. Vamos a ver, los que nacimos del 80 para acá, vemos aunque parezca increíble, es así, que vemos el conflicto con Nicaragua como una novedad, ¿verdad? Resulta que a Daniel Ortega se le ocurrió pelearse con Costa Rica, pero desde la independencia, después con el Tratado de Cañas, de Límites Cañas-Jerez, después con los documentos Alexander, bueno, digamos, es en realidad de vieja data el conflicto, que sube de nivel cada vez que el gobierno de Nicaragua necesita subirle el nivel a algo que una a su país. ¿Cómo lo evalúa usted, don Manuel? Sí, como usted dice, este es un problema de larguísima data. Creo que era don Ricardo Jiménez que tenía un dicho que decía que en Costa Rica no hay 2 estaciones, la lluviosa y la seca, sino que hay 3, la lluviosa, la seca y la de problemas con Nicaragua. Y creo que tenía mucha razón.
Hay que hacer una distinción muy importante entre lo que es el pueblo nicaragüense y lo que es el gobierno nicaragüense. El pueblo nicaragüense es un pueblo noble que ha sido recibido por el pueblo costarricense durante más de 40 años y se ha integrado a nuestro sistema y a nuestra producción. Y bueno, podemos tener ahí muchas discusiones, pero esa es una realidad. Claro. Y es una realidad con la que vivimos y convivimos, y otra realidad es que Nicaragua seguirá siendo nuestro vecino y que tendremos una agenda binacional amplia por definición, por ser vecinos en materia migratoria, de seguridad, de salud, de educación, de comercio, solo por mencionar algunos temas. La relación con Nicaragua en la administración del presidente Ortega pues se ha visto definitivamente afectada y no vemos que eso vaya a mejorar en el corto plazo. Es una relación que se lleva en el día a día, en lo que sea necesario, pero no tenemos un desarrollo real de esa agenda binacional. Como lo ha dicho el presidente, y yo también lo he dicho, pues es una relación respetuosa, o sea, tenemos relaciones diplomáticas, una relación respetuosa, reducida pues a lo estrictamente necesario, pero es una relación definitivamente fría. ¿Y por qué lo es? Bueno, recordemos el origen del conflicto, el primer conflicto que nos tiene en la situación actual, y es una invasión. Que la gente y del otro lado no les gusta utilizar esa palabra, pero esa es la realidad. Nosotros fuimos víctimas de una invasión militar de Nicaragua, tan simple como eso. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Si hubiera sido simplemente aquí la discusión de por dónde va un mojón, que si va 50 metros más al norte o al sur, y bueno, de buena fe, digámosle un tercero que nos delimite esto, pero sigamos nuestra relación. Pues el origen de la disputa es muy distinta, pero aquí es como que se le metieron a la casa de uno, ¿verdad? Y le trataron de quitarlo, no sé, la nevera o la cocina, y eso no se vale. Eso no se vale y no ha permitido, ¿verdad? Que se den los espacios, que generen confianza, que generen transparencia. Creo que la definición de estos procesos, de estos juicios que tenemos con Nicaragua, cuyas audiencias finales, orales, iniciaron la semana pasada, por lo menos en relación con los dos primeros juicios que tienen que ver con la invasión y luego con el que presentó Nicaragua en relación con la construcción de la trocha, alegando que esa construcción de la trocha le causó daño ambiental al río San Juan. Esperamos que la resolución pues nos dé un poquito más de luz de lo que puede ser el futuro de nuestra relación, dependiendo de cómo Nicaragua también acepte la ejecución de esa sentencia, pues vamos a tener también mayores elementos, pero no hay transparencia, no hay credibilidad, no hay confianza. Esa es una realidad. Y eso dificulta mucho porque hay muchas personas que están en el medio, ¿verdad? En un proceso migratorio, hay mucho comercio también que está en el medio, que a los dos nos interesa. Costa Rica hace, le digo sinceramente, un esfuerzo, creo que con mucha madurez, de, a pesar de la gravedad de la causa de este conflicto, de dejarlo aislado y de mantenerlo donde está, que es en la resolución de una corte internacional como es la Corte de la Haya, y que eso no invada, ese hubiera sido nuestro anhelo, que no invada el resto de la agenda binacional, que también es urgente atender, y que no invada tampoco la agenda centroamericana. Pero ese esfuerzo y esa madurez no es la que normalmente podemos esperar del otro lado. Claro, Nicaragua es el chiquillo matón del barrio y nosotros somos el chiquillo maduro, que se aguanta no pelearse. Bueno, sí, por eso a mí no me gustan los cables internacionales cuando dicen el diferendo limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Es una invasión. ¿Isel? ¿Qué balance hace? Ahí está. ¿Qué balance hace hasta este momento? En este momento se está defendiendo el territorio en La Haya. Se están presentando los argumentos de ambas partes. Creo que Costa Rica ha defendido una posición con seriedad, con coherencia, con ecuanimidad. Ha demostrado que es un país creíble frente a la Corte, que ha cumplido con los compromisos que ha asumido, por ejemplo, en materia de mitigación relacionado con algunos puntos de la trocha.
Y eso le da mucho sustento al país a la hora de presentar sus argumentos, de presentar a sus informes técnicos. Creo que desde ese punto de vista ha sido positivo el resultado. No podemos asumir una actitud así victoriosa ni confiada. Tenemos que recordar que esto se ha sido puesto en las manos de un tercero, que es la Corte, para que lo defina, y por supuesto que los jueces tienen la libertad de interpretar nuestras razones de una manera diferente, al igual que lo pueden hacer con lo de Nicaragua, con lo que Nicaragua presente. Pero nosotros, respetuosamente, como país serio y que abogamos por el derecho internacional, respetaremos plenamente la decisión de la Corte, sea en un sentido o en otro. No deja de ser no deja de ser inusual que la Corte haya acumulado los dos procesos. Eso era algo que no había hecho antes, ¿verdad? Y en realidad son cosas que se discuten totalmente diferentes. La única coincidencia que hay es más o menos que es la misma zona geográfica y son los mismos países, pero la causa de los procesos es totalmente diferente. Y de hecho esa acumulación ha causado retrasos en el dictado de la sentencia del asunto de la invasión. Todavía faltan las audiencias del jueves y el viernes y de la próxima semana. Creo que Nicaragua no ha logrado demostrar lo que ha alegado en cuanto a que le hemos causado un daño al río San Juan, que han aumentado sustancialmente el sedimento y que esa es la justificación para el programa de dragados que ellos realizan. No han logrado tampoco demostrar que tengan una base técnica, científica para el programa de dragados que lo han hecho donde han querido, casi cayendo en el absurdo de decir que todos los sedimentos que han caído ahí en el Bajo San Juan, y que todos agarran, el Bajo San Juan es donde nace el río Colorado y sigue el río San Juan. Entonces resulta que el sedimento es tan inteligente que todo se va solo al río San Juan, y el que se va al río Colorado, ese sí sale al mar y ese no tiene ninguna consecuencia. Entonces, por favor, aquí las cosas hay que asumirlas con seriedad y con respeto, no solamente entre los países que litigamos, sino frente a los jueces que tienen que decidir. Que dichoso Nicaragua, que tiene tanta plata, ¿verdad?, para ir a la Corte Internacional de Justicia. Colombia, Costa Rica por el doble. Honduras también. Sí, Honduras. Estados Unidos. Y es carísimo. No es la primera vez. Es un deporte nacional allá. Es un buen cliente de la Corte. Sí. Sin duda. Por eso acumularon los casos. Canciller, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una conversación muy rica. Creo que hemos abordado todos los temas de relaciones exteriores. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, gracias por la oportunidad. Gracias, don Manuel, gracias, Giselle. Mañana, hoy en la noche a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 12:30, porque mañana juega la Liga Limón. Entonces a las 12:30 vendrá Matices. Mañana les contamos el tema mejor, en la mañana, para evitar cualquier cosa. 3:26, feliz tarde.